¿Cómo están mis amigos? Les habla Orlando Arrieta de nuestro canal Despertar Irracional. De muy pocas personas en la historia se ha tomado su nombre a modo de adjetivo en el idioma español. Tenemos el caso del gran filósofo griego Platón, cuando nos referimos al amor platónico, en referencia a la manera como él describía ese sentimiento. Tenemos también el caso de coordenadas cartesianas, ya que René Descartes fue el primero que utilizó de manera formal este tipo de coordenadas. También tenemos el término maquiavélico. Yo no diría en honor a Maquiavelo, sino en referencia a la interpretación de su manera de pensar. El término maquiavélico denota a una persona cruel, a una persona que es capaz de utilizar cualquier medio con tal de alcanzar sus objetivos. Mis amigos, en el día de hoy analizaremos la vida de Nicolás Maquiavelo, así como su gran obra, El Príncipe. Nicolás Maquiavelo nace en Florencia en el año de 1469 en el seno de una familia de clase media. Su padre era abogado, pero obtenía la mayor parte de sus rentas de unas propiedades que poseía. Muy poco se sabe de la infancia y de la juventud de Nicolás Maquiavelo en aquella Florencia del Renacimiento, gobernada por la familia más poderosa de ese estado y una de las más notables de toda Europa. Me refiero a la familia Medici, y quien gobernaba al momento de su nacimiento era Lorenzo de Medici, mejor conocido como Lorenzo el Magnífico. La gran riqueza, el patrimonio obtenido por los Medici fue producto del Banco Medici, institución financiera fundada en el año 1397 y la cual existió hasta el año de 1494. Lorenzo de Medici, Lorenzo el Magnífico, gobierna hasta el año de 1492, es decir, hasta su muerte. En ese momento lo sucede su hermano Piero de Medici, mejor conocido como Piero el Desafortunado. Hacia el año de 1494, las tropas del rey francés Carlos VIII invaden la península itálica. Esas tropas estaban actuando en favor del Papa Alejandro VI. Al aproximarse a Florencia, producen una situación de inseguridad hacia ese estado. Todo ello culmina con la capitulación y la huida de Piero de Medici. Acto seguido, toma el mando el padre dominico Girolamo Savonarola. Este sacerdote era un gran orador, muy extrovertido, de filosofía puritana. Podríamos decir que sería el Billy Graham del Renacimiento. Llegó incluso a desafiar y a desobedecer al Papa Alejandro VI, lo cual produjo entre ellos profundas diferencias. Pero fue una insurrección popular lo que produjo un juicio en contra de él con la consecuente condena a la horca. Posteriormente, su cuerpo sería incinerado en el año de 1498. Es en ese año de 1498 cuando aparece oficialmente en escena Nicolás Maquiavelo y es nombrado secretario de la Segunda Cancillería de Asuntos Exteriores. Hasta hoy permanece como un misterio cómo Nicolás Maquiavelo llegó a obtener ese cargo de tan alta investidura sin ningún tipo de experiencia anterior conocida. Es importante destacar que Italia, para la era del Renacimiento, no estaba constituida como hoy en día la conocemos. La misma consistía en un conjunto de estados: Milán, Roma, Venecia, Pisa, Florencia, y no es sino hasta el año de 1870, gracias al gran general Giuseppe Garibaldi, mejor conocido como el héroe de los dos mundos, que se logra la unificación de Italia y comienza a ser conocida bajo la estructura bajo la cual hoy la conocemos. En el año de 1502, Piero Soderini es nombrado gobernador vitalicio de Florencia y él mismo comisiona a Nicolás Maquiavelo para la conformación de la milicia de Florencia. En ese mismo año de 1502, Nicolás Maquiavelo conoce a César Borgia, quien era hijo natural del Papa Alejandro VI. Nicolás Maquiavelo se convierte en testigo presencial de la cantidad de trampas y argucias políticas que efectúan tanto César Borgia como su padre Alejandro VI con el objeto de mantenerse en el poder.
De hecho, César Borgia se convertiría en el modelo de gobernante político de Nicolás Maquiavelo a la hora de realizar su famosa obra, El Príncipe. Como dato curioso y que muy poca gente sabe, señalaremos que Nicolás Maquiavelo tuvo el honor de trabajar al lado del gran maestro Leonardo da Vinci, pero en este caso Leonardo da Vinci no fue contratado como artista, sino como ingeniero militar. Ambos estuvieron bajo la supervisión de César Borgia en el diseño de una serie de canales para la ciudad de Florencia, específicamente en el río Arno. En el año 1512, Piero Soderini es depuesto del poder como producto de la intervención del ejército español que estaba al servicio del Papa Julio II. Como producto de esta situación, los Medici retoman el poder en cabeza de Giuliano de Medici, quien era el hermano menor de Piero el Desafortunado. Esta situación provoca que Nicolás Maquiavelo sea removido de su cargo, incluso para el año de 1513, como producto de una conspiración con el objeto de asesinar a Giuliano de Medici. Nicolás Maquiavelo aparece entre una lista de los conspiradores, lo cual provoca que Maquiavelo sea encarcelado y torturado. Pero por motivo de una amnistía declarada por el nuevo Papa, León X, Maquiavelo es liberado, pero condenado al destierro. Motivo por el cual Maquiavelo se mudó a una localidad ubicada a unos 12 kilómetros de Florencia, específicamente en Casiano, en una granja de su padre. En ella, él estuvo esperando por el llamado del nuevo gobierno, ya que consideraba que su experiencia les era muy necesaria. Para acelerar ese llamado, comenzó a escribir una serie de consejos con el objeto de detentar el poder y preservar el Estado. Nos estamos refiriendo a la más famosa solicitud de empleo de todos los tiempos, su más notable obra, El Príncipe. Dichas recomendaciones se las dedicó a Lorenzo II de Medici, duque de Urbano, nieto de Lorenzo el Magnífico, pero nunca recibió el llamado. Incluso hoy en día no existe ninguna evidencia de que Lorenzo II de Medici haya leído esa serie de consejos o recomendaciones. Como nunca recibió el llamado, se dedicó a escribir y comenzó con su obra Discurso de la primera década de Tito Livio. Si bien es cierto que el objetivo del Príncipe era de cómo mantener un Estado seguro, el objetivo del Discurso de la primera década de Tito Livio era cómo mantener un Estado libre. En el año de 1516 muere Giuliano de Medici, quien es sucedido por su sobrino Lorenzo II de Medici, duque de Urbano, quien también gobierna hasta su muerte, acaecida en el año de 1519. Acto seguido, toma el poder de Florencia el cardenal Julio de Medici, quien hacia el año 1523 se convertiría en el Papa Clemente VII. Este cardenal estaba muy impresionado con las obras de Maquiavelo, por lo que lo designa historiador de Florencia y lo comisiona con la realización de la Historia de Florencia, trabajo que Maquiavelo culmina en el año de 1525 y lo denomina Historia de Florencia entre 1520 y 1524. Esta reconciliación con los Medici provoca que le sea otorgado un cargo en el gobierno. Este cargo estaba relacionado con la milicia de Florencia. Al poco tiempo suceden una serie de eventos que concluyen con la salida del poder de los Medici. Esta situación provoca que nuevamente Maquiavelo sea removido de su cargo. Él queda esperando por el llamado del nuevo gobierno, situación que nunca se da. Todo ello produce enfermedad en Maquiavelo y esa enfermedad culmina con su muerte en ese año de 1527. La obra del Príncipe sería publicada en el año de 1532. Inclusive, todas sus obras fueron prohibidas por el Papa Clemente VIII, pero esto no fue un obstáculo para que cada vez creciera más su popularidad. Incluso, sus obras fueron traducidas a los idiomas más importantes en el continente europeo. Hoy en día, Nicolás Maquiavelo es conocido como el padre de la política moderna. Identificado Nicolás Maquiavelo, entraremos a conversar sobre su obra más importante, El Príncipe, la cual consiste de 26 capítulos cortos
escritos en un lapso de 3 meses. Es importante destacar que durante sus 14 años de experiencia al servicio del gobierno del estado de Florencia, él fue enviado a más de 40 misiones diplomáticas, en las cuales tuvo el honor de codearse con los políticos más importantes de Europa para la época. En El Príncipe, Maquiavelo expone la manera en que un gobernante debe hacer frente a la gran cantidad de situaciones y circunstancias que se le presenten con el objeto de preservar el poder. El príncipe debe hacer de la protección del poder su primera necesidad. El príncipe debe observar la preservación del Estado como justificación para cualquier acción que pudiera ser condenada como inmoral. El príncipe debe estar dispuesto a ir al infierno si fuera necesario por la detención del poder y la preservación del Estado. El príncipe debe ser guiado por la realidad y no por utopías o por lo que debe ser. El que quiera ser bueno fracasará. Para Maquiavelo, todo está permitido por razones de Estado, ya que la pérdida del mismo conllevaría a la sociedad a un verdadero caos. ¿Y qué podemos decir de razones de Estado? La preservación del Estado está por encima de todo precepto ético. Matar a alguien o a algunos por la salvación de otros está permitido. Es decir, para Maquiavelo, el asesinato político es permisivo. Estoy seguro que para este momento más de uno estará indignado o asombrado por la manera de pensar de Maquiavelo, pero para poder entender su mensaje, para poder entender su filosofía, debemos comprender que él era un verdadero patriota. Él se debía a su amada Florencia. Su moral significaba la preservación de Florencia. Para Maquiavelo, lo más importante era la preservación del Estado. Maquiavelo observaba al príncipe como un déspota ilustrado y no como un tirano. Él estaba en desacuerdo con el tirano, con el dictador, porque él gobierna y actúa en su propio interés. Por el contrario, el príncipe gobierna y actúa en interés de la sociedad. El príncipe no debe apartarse del buen camino, pero debe ser cruel si le resulta necesario y efectivo. Pero esos actos crueles debe realizarlos al principio, ya que si no lo hace de esa manera, debe efectuarlos en lo sucesivo, lo cual le puede provocar enemistad con el pueblo y con ello el fracaso del príncipe. Todos esos actos crueles debe efectuarlos al principio, ya que eso le otorgaría tiempo al príncipe para que poco a poco le empezara a otorgar beneficios al pueblo y con ello los súbditos pudieran olvidar todas aquellas ofensas. Maquiavelo recomienda al príncipe que de ser necesario debe arruinar una ciudad, ya que de esa manera puede controlar de manera más fácil a sus súbditos. Y como ejemplo en la actualidad tenemos los casos de Corea del Norte, de Cuba, recientemente en Venezuela. El príncipe deberá ganarse el apoyo de los súbditos más débiles y destruir o debilitar a los más poderosos. El príncipe nunca deberá hacer más poderoso a otro, porque eso podrá llevarlo a su propia ruina. Maquiavelo recomienda que el príncipe debe ser amado y temido al mismo tiempo, pero si tuviera que escoger alguno de los dos escenarios, es preferible ser temido que amado, ya que el amor puede fallar, pero el miedo nunca. Lo que debe evitar el príncipe es cometer acciones que puedan conllevar al desprecio y al odio de parte del pueblo. De lo contrario, sería muy difícil gobernar. Para ser amado, el príncipe debe acometer grandes empresas, debe utilizar un manejo adecuado de la política interna, debe realizar premiaciones y castigos que sirvan de ejemplo para el pueblo. El príncipe debe velar por la integridad y la calidad de vida de sus súbditos. La mayor finalidad del príncipe debe ser lograr la felicidad de su pueblo. Maquiavelo recomienda que el príncipe debe hacer uso de la religión para ganar adeptos. Debe hablarle a su pueblo de lo que le interesa, de economía, de impuestos. El príncipe debe ser un verdadero artista político. Con respecto a las armas, Maquiavelo recomienda que el príncipe debe desarmar al pueblo y dar un excelente trato a aquel reducido grupo que las detente. El príncipe debe contar con el apoyo del ejército
y demostrar que detenta el poder de las armas. Con respecto a la moral, Maquiavelo recomienda que el príncipe debe aplicar su propia moral. Debe parecer ser bueno, debe parecer ser justo, aunque no lo sea. Al fin y al cabo, la mayoría de los hombres juzgan más por sus ojos que por la razón. El pueblo es fácil de convencer, más si el príncipe se muestra amable e interesado en él. Con respecto a las virtudes, Maquiavelo recomienda que el príncipe debe parecer ser virtuoso. Debe parecer que practica la integridad, la honestidad, la caridad. Al fin y al cabo, la mayoría observa más por las apariencias y por los resultados. Con respecto a la conducción en los asuntos internos, Maquiavelo recomienda que el príncipe debe utilizar la fuerza y la cautela al mismo tiempo. Debe saber cómo evitar las trampas, como el zorro, y debe saber cómo aterrorizar a los lobos, como el león. El príncipe debe rodearse de los mejores ministros o asesores, de los más sabios, pero debe ser el príncipe el que tome sus propias decisiones. El mérito no es de quien aconseja, sino de quien se sabe aconsejar. El príncipe debe huir de los aduladores, ya que la adulación puede conllevarlo a tener una falsa percepción de la realidad. La verdad no debe ser tomada como una ofensa, situación que normalmente ocurre entre tiranos y dictadores. Maquiavelo aconseja que el príncipe no debe hacer mucho daño a sus colaboradores, pero si tuviera que hacerlo, tal daño debe ser imposible de ser vengado. Maquiavelo recomienda que el príncipe no debe ir contra las familias o el patrimonio de sus súbditos, ya que el hombre olvida primero la muerte de su padre que la pérdida de su patrimonio. Maquiavelo recomienda que el príncipe debe evitar la discordia del pueblo, ya que de lo contrario sus súbditos pudieran aliarse a alguna potencia extranjera. Maquiavelo recomendaba que un gobierno debía juzgarse más por los resultados que por los medios para lograrlo. De allí la famosa frase: el fin justifica los medios. Tal frase no es propia de Maquiavelo. Dicha frase fue creada por Napoleón Bonaparte en sus comentarios al Príncipe de Maquiavelo. Los postulados de Maquiavelo esbozados en El Príncipe han sido seguidos por importantes personajes históricos a través de la historia, entre ellos John Locke, Montesquieu, Rousseau, George Washington, Simón Bolívar, Francisco de Miranda, Napoleón Bonaparte, Benito Mussolini, Winston Churchill, Henry Kissinger. Y quizás en este momento ustedes pudieran preguntarse, si Maquiavelo existiera, ¿quién hubiera sido para él el príncipe ideal? Quizás la respuesta a esa pregunta sería Lenin, el líder de la revolución bolchevique, quien asesinó al antiguo príncipe y a toda su familia, creó nuevos títulos y poderes y se los otorgó a nuevos hombres. El famoso político y filósofo británico Francis Bacon una vez dijo: estamos en deuda con Maquiavelo, ya que él fue tan honesto que habló de lo que los hombres hacen y no de lo que deben hacer. Con estas sabias palabras culminamos el objetivo de hoy, no sin antes recordarles que si les gustó la información, regálenme un me gusta para facilitar que esta información sea difundida a otras personas. Si tienen algún comentario u observación, déjenmela que con mucho gusto la atenderé. No olviden suscribirse al canal para que sean alertados de cualquier nuevo contenido. Muchas gracias por su atención y hasta el próximo programa.